Muy bien, buenas noches. Pues vamos a iniciar. Es las 8 de la noche en punto. Vamos a darle continuidad a este proceso del módulo número 5 de argumentación. Vamos en la unidad número 3, eh, intentando abarcar los contenidos que nos proponen o que se nos propone, de tal forma que pues podamos adquirir los conocimientos, las habilidades, las destrezas propias que se tienen para este módulo, el módulo de argumentación. ¿Ok? Entonces ya estamos en nuestra tercera semana, vamos con nuestro sexto espacio abierto, de tal forma que pues vayamos cerrando esta parte del contenido temático que nos manejan o que se nos presenta. De hecho, hoy en el foro Aprendiendo yo les hacía una recapitulación de las 3 unidades que nos hemos encontrado y que a lo largo de esas 3 semanas se han ido abordando poco a poco, de tal manera que pueda generarse los contenidos necesarios para poder manejar la argumentación. ¿Sí? Entonces, prácticamente, pues en eso consiste ese cierre de unidad, la tercera unidad del módulo de argumentación. Bueno, pues considerar que pues, tenemos un orden del día, un orden de sesión a seguir y como siempre, bueno, pues se los presento, está la bienvenida, el propósito, las dudas y las preguntas que podíamos encontrarnos, la exposición de términos, tópicos eh, que puedan ayudarles para la elaboración de sus trabajos de investigación, sus trabajos o sus actividades integradoras de esta semana. Y también pues vamos viendo algunos ejemplos, algún ejercicio que si cabe la posibilidad de hacerlo, lo vamos haciendo. Y también nos vamos encontrando la conclusión y finalmente la despedida, ¿no? Entonces, pues agradezco a quienes hayan logrado conectarse, quienes nos acompañan en este momento. Eh, Les doy pues la bienvenida a esta sexta sesión. En este caso pues tenemos a Lisette y a Anaí, que son quienes nos acompañan, esperando bueno que sea de mucho provecho esta sesión de aprendizaje abierto. Sesión de aprendizaje abierto. Vamos a, una vez dando la bienvenida, vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde. Pues como todas las sesiones, ¿no? Pues vamos a ver qué buscamos con estos espacios y bueno, considerar que pues vamos a buscar que pues, se compartan las experiencias de una u otra forma. Creo que cada aporte que ustedes colocan, cada opinión que ustedes generan, de una u otra forma ayuda a todos a que haya una mejor comprensión de los tópicos que se manejan o que se han ido manejando a lo largo de estas 3 unidades. Entonces, por eso lo tenemos en consideración que pues, va a ser el propósito de la sesión, compartir experiencias de la revisión y la elaboración de materiales de la semana número 3, exponer sus dudas y comentarios sobre las actividades integradoras de la semana, ejemplificar la aplicación de los temas que se han manejado o que se vienen manejando y que pues igual ustedes ya han abordado en la semana. Muy buenas noches, bienvenida a este espacio abierto. También por aquí nos acompañan una compañera más de ustedes. Tenemos a Milagros, Anaí y Lisette. Gracias por estar nuevamente en estos espacios abiertos, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la sesión. Esperemos si pues lo cumplamos al final de esta sesión. Bien, pues viene la parte de las dudas y los comentarios y las opiniones. Creo que por ahí tuvieron alguna dificultad para con la actividad integradora número 5. Creo que los archivos no los podían descargar. Había algún detalle de virus, creo, al descargar los archivos para la elaboración de la actividad número 5. A mí se me notificó el lunes, pensé que era un problema particular, pero pues ya el miércoles el, el asesor que me acompaña, el SAME,
me notificó que pues realmente habían muchos que no tenían acceso a los archivos y bueno, por lo tanto, pues también les compartí las ligas para acceso a estos archivos por medio del mensajero de la plataforma. Por ahí me respondieron algunos que sí les sirvió todavía, que sí les ayudó. Otros ya habían solucionado. Qué bueno que ya lo habían notado, ya lo habían denotado, ¿no? Entonces, ya hoy, el día de ayer, hoy y ayer han estado llegando sus actividades, la actividad 5, muy pocas de la número 6, pero pues quiero pensar que va en miras a lo que vayamos explicando o revisando el día de hoy, ¿no? Sin embargo, si hay alguna duda, algún comentario o alguna opinión respecto de los contenidos previos al inicio de nuestra sesión, pues adelante, les escucho con toda la confianza del mundo. Pues estamos o comenzamos con esta parte para que pues, podamos resolver esas dudas o pues igual escucharles sus comentarios y sus opiniones. Adelante, queda abierto el micrófono, también el chat, quienes gusten, pues con toda la confianza pueden hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Milagro. Milagro nos responde y nos dice que no hay duda como tal. Al parecer hay claridad en lo que han revisado en cuanto a los contenidos de esta unidad número 3. Bueno, entonces como no hay dudas como tal, yo sí preparé unas preguntas que haré de manera directa para ustedes, de tal manera que pues podamos entablar un diálogo y podamos participar y del mismo modo tomar en cuenta su participación en este espacio abierto. Recuerden que es de vital importancia que todos participen y que haya un aporte para poder considerarlo como participación y poder asignarles el puntaje que corresponde, ¿no? Las preguntas que vienen ahí hacen referencia a, bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy y va en función de la actividad integradora número 6. La investigación es solo definir conceptos. ¿Cuál sería la justificación a un sí o a un no de esta primera pregunta? Bueno, pues está abierto el espacio para resolverlo, aunque ya lo he comentado en la sesión número 4 y en la sesión número 2, pero bueno, reitero y retomo la pregunta. ¿La investigación no es solo buscar, es solo definir conceptos? Adelante, entonces escucho, ahorita voy a solicitar ya de manera directa para que pueda yo validar sus participaciones. A ver, Milagros, ¿cuál sería tu respuesta a la primera pregunta? ¿La investigación es solo definir conceptos, solo buscar definiciones? Diga un sí o un no y por qué. Puede ser por el micrófono o puede ser por el chat. Creo que no está su compañera. Paso la pregunta a Lisette. Lisette, ¿me puedes responder la primera pregunta? ¿La investigación solo es definir conceptos o buscar definiciones? Sí, no.
Muy bien, creo que Lisette tampoco está. Me voy con Anaí. Anaí, ¿puedes responderme la pregunta? La misma, la primera pregunta. ¿La investigación es solo definir conceptos? ¿La investigación es solo buscar definiciones? Sí, no, ¿por qué? Tampoco Anaí, pero bueno, ya Lisette nos respondió por medio del chat. Este, dice Lisette que no es investigar solo un concepto, sino buscar las palabras claves para entender mejor. Ok, te agradezco, Lisette, te agradezco tu aportación. Por ahí levantó la mano, creo, Anaí. Adelante, Anaí. Bueno, creo que tuvo dificultades con su audio. Bueno, entonces, dándole continuidad a esto, debemos de considerar, en función de la respuesta de Lisette, pues igual considerar lo siguiente. De hecho, ahorita vamos a explicarlo, ahora lo voy a explicar, ¿no? Yo voy a responder las preguntas que he colocado aquí en esta diapositiva, como para ir haciendo la aclaración. ¿La investigación es solo definir conceptos o investigar definiciones? No, ¿no? No, no lo es. Eso no es investigación, ¿no? Sería investigación en el sentido de que se busca una definición o un concepto para dar una respuesta de algún concepto, pero en el nivel en el que estamos o lo que nosotros buscamos con la metodología de la investigación no se limita o no solo se queda en buscar definiciones o buscar conceptos, sino se enfoca en la búsqueda de un problema a solucionar, o un problema a buscar causas, o un problema a proponer soluciones, ¿no? Entonces, en eso consiste la investigación. Por eso en el trabajo de la integradora número 6 les están pidiendo identificar un tema y después de identificar ese tema les van a pedir plantear el problema, ¿no? Plantear el problema. Entonces, probablemente el tema ya se los están dando. Lo que hay que generar es cuál es el problema que se genera en torno a ese tema, ¿no? ¿Se llega a verdades absolutas con la investigación? Pues probablemente no, ¿no? Podamos, a lo mejor se puede alcanzar una parte de verdad, o a lo mejor se puede aclarar alguna parte dentro de la investigación, pero no una verdad absoluta o una verdad total, ¿no? Una verdad total. ¿Cuáles son los pasos para una investigación formal? Bueno, cuando hablamos aquí de investigación formal, también vamos a hablar de la metodología de la investigación, ¿no? Que prácticamente son los pasos que les están pidiendo para la actividad integradora número 6. Entonces, sí es importante que tengan presente que no es solo buscar definiciones, sino identificar un problema y después de este problema tratar de proponer una posible solución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Bueno, no lo mencionaría así rápido, sin embargo, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Pues es elegir el tema, después de elegir el tema tenemos que plantear el problema, después de plantear el problema podríamos buscar cuál es la justificación, después de buscar la justificación, eh, proponerme objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, luego ver lo de, a veces dentro de este planteamiento del problema se tiene que hacer una limitación tanto espacial como temporal, y después de ello viene la hipótesis, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis? Mi marco teórico o también mi fundamento teórico para posteriormente pues llegar a una etapa de conclusión en una investigación de tipo documental, ¿no? Ya habíamos visto en la semana número 2 los tipos de o las formas de investigación, que hablábamos de una investigación de campo, una investigación documental y hablábamos de una investigación experimental.
¿no? Y les comentaba, bueno, nos vamos a quedar en el nivel documental porque, pues, nos vamos a basar en investigaciones, en fuentes confiables y por medio de la red o por medio de libros digitales o por medio de libros físicos para poder hacer, fundamentar, mejor dicho, para poder argumentar lo que yo estoy este, presentando. Entonces, eso implica, esos son los pasos para la elaboración de una investigación formal. ¿Pueden cambiar los pasos para el método de investigación? Pues más que cambiar, podríamos modificar la manera de cómo ordenarlos, pero pues al fin de cuentas todos son parte de por lo menos ese primer momento de una investigación documental. Entonces, desde ahí podríamos decir que pueden variar, pero es una variación no esencial o no medular. ¿Por qué? Porque el resultado de la investigación no varía o no cambia, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que si coloco primero la justificación y después los objetivos, no tiene ninguna afección directa ante la problemática que se presenta, ¿no? De la problemática que se presenta. Pues aquí comenzamos ya de lleno en la exposición de los contenidos temáticos y hoy vamos a abordar sobre esto, sobre la investigación, ¿no? La investigación. La actividad integradora número 6, pues eso nos pide también iniciar una investigación en función de un tema que ya se está proponiendo, ¿no? Y pues que ustedes tendrán que desarrollar con cada uno de estos pasos. Pues por eso quise aclarar en el inicio, una investigación documental o una investigación desde la metodología de la investigación no es buscar solo definiciones y ya colocarlo, ¿no? Sino es identificar un problema, luego decir por qué quiero investigar sobre ese problema, luego qué quiero buscar respecto de la solución de ese problema, cuál es la suposición que yo tengo en función de ese problema. Entonces es ir desarrollándolo poco a poco de tal manera que al final pueda yo llegar a una conclusión que me permita esclarecer la hipótesis, que me permita plantear y argumentar, que no nos olvidemos que ese es uno de los objetivos principales cuando nosotros hacemos una investigación. No solo es copiar y pegar información, o no solo es copiar y pegar definiciones, sino pues también es generar un conocimiento a partir de esas investigaciones que ya se tienen, ¿no? Por ello, coloco aquí en la diapositiva, ¿no? El investigador define el tema y el título preliminar de la investigación, ¿no? Pues, nos encontramos diariamente con un sinnúmero de problemas. Y pues nosotros somos los que tenemos que, si vamos a hacer una investigación desde el área en la que estemos, pues nosotros somos los que tenemos que plantearlo posteriormente, ¿no? Colocar el título de nuestra investigación. El investigador debe responder a las interrogantes. ¿Es de interés el tema? ¿Llama la atención? ¿Es actual? ¿No? ¿Existe información sobre el tema que yo quiero desarrollar? Porque es uno de los problemas que a veces nos encontramos con las investigaciones, ¿no? Yo quisiera hablar sobre las nuevas galaxias que se han descubierto a partir de la puesta en el espacio del nuevo telescopio, ¿no? Quiero saber más a fondo cuántas galaxias más hay, quiero saber qué tan extenso es el universo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿existe información sobre eso? Porque está bien que yo quiera investigar o que quiera profundizar, pero tengo un punto de partida, ¿no? ¿Qué es que yo quiero investigar sobre los fantasmas? Ajá. ¿Tienes un punto de partida? Los fantasmas como, no sé, un elemento de la tradición, los fantasmas como un elemento de la religión, los fantasmas como un elemento de la cultura. ¿Hay suficiente fuente sobre ello? ¿En dónde? ¿En dónde está sucediendo el problema? ¿En dónde se está generando este problema? ¿Qué resultados puede traer mi investigación ante el problema que yo estoy dando a conocer? Por lo tanto, por eso decimos que el investigador debe de documentarse con todo material escrito referido al objeto.
¿no? Todo lo que yo me pueda documentar. No sé, ustedes dicen, no, pues yo quiero hablar sobre la equidad de género. Ah, bueno, tienes todo lo necesario para hablar ampliamente sobre la equidad de género. No es que yo quiero hablar sobre el feminicidio. Ajá, ¿desde qué perspectiva quieres hablar del feminicidio? ¿Es un problema? Sí, es un problema. Bueno, ¿y qué ves respecto de ese problema? ¿Una causa, una consecuencia? ¿O qué quieres probar acerca del feminicidio? O tú dices, no, pues la delincuencia en mi comunidad. Ok, ese es el problema, la delincuencia en tu comunidad. Y entonces, ¿qué buscas con esa investigación? ¿Qué quieres afirmar respecto de esa investigación? ¿Que es la causa de que los papás no estén atentos a sus hijos? ¿De que es la causa de la inseguridad que hay en tu comunidad? ¿Que es la consecuencia de, de dar mucha libertad a los hijos? ¿Que es la consecuencia de, de no poner o no criar a los hijos de acuerdo a reglas y a normas con mayor rigor? ¿Eso es lo que quieres probar? Ok, por eso se pregunta, ¿no? Por eso nos proponen ahí. ¿El tema cuál va a ser? Ah, bueno, la eficacia de las formas de crianza de los hijos. Ese es el tema. ¿De dónde? Ah, bueno, de el Estado de México, etcétera, ¿no? ¿Qué resultados puedo traer? Ah, bueno, voy a comprobar que realmente la falta de educación en las familias ha sido como la causa de que el índice de criminalidad o de criminales sean jóvenes. Eso es lo que yo quiero probar. Esa es mi investigación y quiero probar con esto, ¿no? Entonces, por eso nos menciona aquí esa diapositiva. Debe de responder estas preguntas. ¿Es de interés el tema? Sí. ¿Existe información? Sí. ¿De dónde? ¿En dónde se está manifestando el problema? ¿Qué resultados puede traer esta investigación? ¿Va a ser benéfica? A lo mejor tú dices, no, pues al final de esto, pues quisiera yo crear un libro, o un folleto, o un podcast, o un video, ¿no? Con toda la información que yo recabe sobre el problema que he identificado y difundirlo por los medios locales, por la radio, por la televisión, ¿no? Para que yo pueda ayudar a mi comunidad con este problema que identifiqué y la posible causa y, ¿por qué no?, una propuesta para la solución de la misma. Entonces, eso es investigar como tal, por eso les decía al inicio, no es solo buscar definiciones, no solo es buscar conceptos y copiarlos y pegarlos, sino es generar un nuevo conocimiento. ¿Cuál es el nuevo conocimiento que se genera a partir del ejemplo que yo les puse sobre la delincuencia de los jóvenes? Ah, bueno, pues a lo mejor yo comprobé con todas mis encuestas, con todas mis entrevistas, con todas mis observaciones, que no, que la educación en casa no es la causa de tanta delincuencia. La causa de delincuencia probablemente sea la apertura que se tienen y la comunicación desmedida que se tienen entre los mismos jóvenes y se promueve pues, una especie de anarquía donde no respetan las normas, donde no respetan las reglas, donde no respetan las leyes de ningún tipo, ¿no? Ni las normas familiares, ni la forma, ni las normas morales, ni las normas jurídicas. ¿Y es por qué? Porque se están dejando influenciar de manera muy fácil de las modas de otros países o de otros lugares. Esa es la información que yo extraje, es el conocimiento que yo generé a partir de la investigación que yo realicé, ¿no? Pues, por poner un ejemplo. Entonces, dando continuidad a ello, pues encontramos pues, que lo primero que hay que plantear o hay que extraer es el tema de investigación, ¿no? Un tema amplio de investigación. El tópico no debe ser demasiado amplio, el tópico no debe de ser tan limitado que usted no pueda encontrar suficiente información, por eso hace rato les mencionaba, ¿cuánta información hay? ¿No? ¿Cuánta información hay? Voy a poderlo hacer, porque cuando se me pide o cuando les piden a ustedes ahí, por ejemplo, en la actividad integradora número 6 y les dicen desde 3 disciplinas del enfoque, y ustedes dicen, sí, desde 3 disciplinas, ¿desde qué disciplina lo voy a hacer? Pues ya ustedes determinan, ¿no? Entonces, pues eso es el tema, ¿no? Entonces yo les pregunto, a ver, ¿cuáles serían los temas de investigación que ustedes realizarían de los problemas que identifican en sus lugares de donde viven? A ver, ¿qué temas podrían salir o qué temas podrían surgir para que puedan hacer una investigación y pueda hacer y puedan aportar algo al lugar donde viven o en el trabajo donde están, ¿no?
o el municipio al que pertenecen. ¿Cuáles son los problemas que identifican? Recuerden que los problemas pueden ser políticos, sociales, familiares, jurídicos, del tema que sea, ambientales, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los temas que ustedes alcanzan a ver desde su entorno? Coméntenme, por favor, o hagan un listado o presenten 3 por lo menos en el chat para que yo les lea y pueda saber más o menos si me están entendiendo sobre estos elementos de la investigación. Ya sea por el micrófono, ya sea por el chat, adelante, yo les leo o yo les escucho. ¿Qué problemas identifican? La contaminación, problema del agua, los problemas comunales. Muchas gracias, Anaí. ¿Qué otros problemas identificas en tu contexto, Lisette? ¿Qué otros problemas identificas en tu contexto, Milagros? Anaí, la deserción escolar. Gracias, Anaí. Es otro tema o otro problema, la contaminación por su casa. Se pone un tianguis muy grande y deja mucha basura y eso hace que pues se genere contaminación. Muchas gracias por sus aportes, ¿no? Que se tapen las coladeras. Eso ocurre igual aquí por Tabasco, aquí en Villahermosa. Vienen las lluvias que son constantes y si no hay un buen desasolve, se generan las inundaciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus aportes. En el caso de Lisette, entonces, y también en el caso de Anaí, en realidad, pues si ustedes, yo les digo, bueno, háblenme de un tema. ¿Cuál sería el tema en general? Contaminación. ¿Cuál sería el tema en general? De escasez de agua. ¿Cuál sería el tema en general? Los problemas comunales, en el caso de Anaí. En el caso de Lisette, bueno, está hablando de contaminación, ¿no? En general. Esos son los temas. Entonces, cuando nosotros hablemos de un tema, nos referimos a algo amplio, ¿no? Algo que estamos identificando y luego viene el planteamiento del problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en la actividad integradora número 6 a ustedes le ponen el tema ya, o les proponen el tema, pero no les dicen cuál es el problema que se establece, ¿no? El problema que se establece no se lo presentan. Entonces, cuando hablamos nosotros del planteamiento del problema o del tema, ¿no? Es la ubicación o la contextualización del mismo dentro del área de estudio a la cual pertenece, ¿no? Las áreas científicas, en realidad son muchas, pero bueno, hay que enfocarlas para ver desde dónde voy a hacer yo esta investigación, ¿no? Identificar las características que van a describir de manera clara, ¿no? Y precisa los elementos para que yo pueda definir o determinar. Por ejemplo, retomando lo que ustedes ya colocaron, o lo que ya nos compartieron por medio del chat, ¿no? Anaí dice que es la contaminación, sería el tema, ¿no? Pero el problema en sí, ¿cuál es respecto de la contaminación? ¿Por qué? Porque yo le tendría que preguntar a Anaí, Anaí, está muy bien, Anaí, el problema que has identificado es la contaminación. ¿Qué aspectos de la contaminación has identificado? ¿No? ¿Qué aspectos? ¿Qué tipo de contaminación? Contaminación visual, contaminación del agua, contaminación de la tierra, contaminación, bueno, aquí nos dice que de los ríos, ¿no? Entonces ya me está planteando el problema. Ya empieza a esclarecerse el problema y dicen allá, bueno, maestro, pues mi problema de investigación o el problema de investigación que yo identifico es el problema de la contaminación de los ríos, ¿no? De las lagunas, nos menciona Milagro, ¿ok? Está bien, la contaminación de las lagunas es un problema. Es un problema, ¿por qué? ¿En qué sentido está generándose un problema la contaminación de las lagunas? ¿No?
¿por qué es un problema la contaminación de las lagunas? Ustedes me dirían, pero qué pregunta tan absurda. No, en una investigación hay que ser muy claros, ¿no? De lo que intentan profundizar. Porque bien les decía yo, la contaminación como tema está bien, pero hay que delimitar, hay que contextualizar. Por eso en las diapositivas anteriores te decían, tienes que responder a las preguntas, ¿no? Tienes que responder a las preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Es de interés? ¿Existe información? Ustedes dirán que sí. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué resultados puede traer esta investigación? Entonces, en el planteamiento del problema, tengo que ser muy claro cómo voy a plantear yo la situación. Entonces, ya ustedes han dicho, bueno, la contaminación de las lagunas como consecuencia de un mal manejo, ¿no? O como consecuencias de la poca vigilancia que hay por parte de las autoridades municipales. Bueno, ya estoy haciendo una afirmación, ¿no? Ya estoy haciendo una afirmación. La contaminación de las lagunas por causa de o como consecuencia de la poca vigilancia que hay por parte del municipio, ¿no? En el actual sexenio o en el actual gobierno. Bueno, ahora sí, ya está bien planteadito el problema. Ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? La contaminación de las lagunas, ¿no? ¿Qué es lo que que las lagunas están contaminadas o la están contaminando? Es un hecho. Pero yo quiero comprobar que están siendo contaminadas o que siguen siendo contaminadas porque no hay vigilancia por parte de las autoridades actuales durante ese sexenio. Y aquí estoy haciendo la delimitación, tanto temporal como pues, probablemente la espacial, porque yo estoy diciendo, bueno, durante ese sexenio, porque probablemente el sexenio pasado o la administración pasada sí hubo vigilancia y hubo menos contaminación. Entonces, yo como investigadora quiero comprobar que actualmente no se está haciendo lo necesario para cuidar, ¿no? A eso se le llama planteamiento del problema. ¿Cuál era el tema? El tema era la contaminación. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hay más contaminación porque no se está, o considero que no se están vigilando las lagunas, ¿no? Que todo mundo está tirando basura de manera arbitraria, están teniendo desagües residuales y eso está haciendo que haya una contaminación evidente, ¿no? Puedo irme por otro lado y decir, bueno, la contaminación de las lagunas como causa de las muertes de especies acuáticas durante los últimos 10 años, durante los últimos 5 años. ¿Qué quiero hacer con eso? Comprobar que ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la muerte de especies acuáticas es debido a la contaminación de las lagunas, ¿no? La contaminación de las lagunas. Entonces, como la laguna está muy contaminada o está más contaminada que hace 10 años, eso está haciendo que los peces, las tortugas, lo que haya en esa laguna se esté muriendo. Pero yo quiero comprobar eso. Bueno, ese es el planteamiento del problema. Ser muy claro cuál va a ser el problema que se está determinando. Sí me estoy dando a entender, Milagros, sí me estoy dando a entender, Anaí, sí me estoy dando a entender, Lizeth, cómo es que vamos a elaborar nuestra actividad integradora número 6. El tema ya se las están dando, las drogas, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema que están identificando en relación a las drogas, ¿no? Porque todos somos hasta cierto punto consumidores de drogas, en el sentido de los medicamentos que a veces tomamos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la posible consecuencia? ¿O cuál es la posible, es lo que tenemos que explicar o que tenemos que fundamentar? Entonces ya llevamos 2 apartados o 2 puntos, porque veo que el tiempo vuela. El primero fue el tema. Vamos a retomar el tema de la contaminación del agua. Luego tenemos, después del tema, hemos dicho que viene el planteamiento del problema. Ya les expliqué qué es en sí, eh, eh, qué es en sí plantear el problema. Y luego viene la delimitación, que yo ya lo he hecho, ¿no? Delimitar el espacio físico o geográfico, de la delimitación del tiempo, de la investigación, de la delimitación semántica o de estudio. Ok, Milagros, gracias. ¿Por qué?
Porque si ustedes dicen, bueno, es que yo voy a hacer una investigación acerca de la contaminación. Ajá, ¿de la contaminación de dónde? ¿No? ¿De todo el mundo? ¿Vas a poder hacer una investigación de tal tamaño? No, pues nada más del continente. ¿Estás segura que puedes hacer una investigación del continente? No, pues solo de México. ¿Estás segura que puedes hacer una investigación de la contaminación de todo México? ¿Tienes el alcance para hacer esta investigación y comprobar algo que tú estás suponiendo? No. Bueno, de mi estado. ¿Estás segura que tienes acceso a suficiente información para tu estado? Bueno, pues de mi municipio. Bueno, probablemente ahí sí tengas un poquito más de acceso. No quiere decir que las demás no se puedan, porque sí se hace, pero para eso hay estructuras más grandes, con mayor recursos, que pueden hacer este tipo de investigaciones, ¿no? No sé, instituciones gubernamentales como el INEGI, por ejemplo, te imaginan entrevistar a toda la población mexicana y luego pues llegar a conclusiones, llegar a conjeturas, ¿no? Pues vaya en función de toda esta investigación de campo. Pero cuando nosotros hacemos investigación, pues es importante delimitar. Volvamos al ejemplo de la contaminación de las lagunas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a delimitar? Voy a decir, bueno, la contaminación de la laguna, no sé qué laguna tengan ustedes allá, en cada uno de sus lugares. Por ejemplo, por aquí, por Villahermosa, hay una laguna que se llama Laguna de las Ilusiones. Vamos a ponerle ese nombre. Dice la contaminación de las lagunas de las ilusiones como consecuencia de la poca vigilancia en el gobierno, del gobierno municipal actual. Bueno, ya estoy siendo claro. Estoy hablando de cuál laguna, estoy diciendo en qué tiempo, estoy hablando de la administración municipal de este periodo, porque ya lo estoy mencionando. Entonces ahí estoy mencionando el tiempo, ¿no? Porque es importante delimitar, sobre todo para que no me extienda y no pueda yo generalizar, porque a veces es el error que se tienen a veces en las investigaciones, ¿no? Cuando generalizamos. Todo México tiene escasez de agua, ¿es cierto? ¿Es verdadero? ¿Hay escasez de agua en todo en México? Chiapas no puede decir lo mismo, Tabasco no puede decir lo mismo, Campeche no puede decir lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son como los estados con mayores reservas de agua dulce. A diferencia de los estados del norte, ¿no? Que sí tienen una problemática del agua. Entonces, al hacer una investigación me permite decir en dónde, en cuándo y cuándo, pues. A esto nosotros le llamamos delimitación de la investigación, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a elaborar su investigación, hay que ser muy cuidadosos en decir, bueno, eso es lo que está ocurriendo en mi localidad. El narcomenudeo está a la vuelta de la esquina, por esto, por esto, por esto, por eso. Entonces, delimitamos hasta cierto punto. Y bueno, pues luego vienen los objetivos. Una característica muy notoria y que por eso voy parte por parte y como que preguntándoles, ¿lo entendieron? Sí me di a explicar, porque a veces confundimos, ¿no? Al inicio yo les decía, si les mandan a investigar, ¿qué hacen? Empiezan a buscar conceptos, definiciones y más, lo copian y lo pegan. Y eso es investigación. Ya aclaramos que eso no es investigación, por lo menos en ese nivel en el que están o por lo menos en el trabajo que ustedes están elaborando. Los objetivos. He leído algunos objetivos de otras generaciones y lo puedo decir abiertamente, bueno, porque no conozco a nadie como tal de directamente y tampoco estoy nombrando a nadie directamente, sino de manera generalizada. Y he notado que describen el objetivo que tienen ellos o los alumnos o los estudiantes como investigadores. Entonces, no confundamos. Cuando hablamos de objetivos, nos referimos al objetivo que tiene la investigación, no mi objetivo como investigador, ¿no? Cuando alguien hace una investigación, pues a lo mejor es para acreditar una materia o a lo mejor es para titularse cuando se hacen investigaciones para tesis, a lo mejor es una investigación para cumplir con una tarea. Ese es el objetivo de elaborar una investigación cualquiera, pero sí tener en cuenta o en consideración lo que decíamos en las diapositivas anteriores. En esta, ¿qué dice la última pregunta? ¿Qué resultados puede traer la investigación? Pues eso es lo que hay que responder o hay que colocar en los objetivos. ¿Qué buscas tú con tu investigación? ¿No? Con respecto a la contaminación de las lagunas,
por causa de poca vigilancia durante el sexenio que está en turno. ¿Qué estoy buscando yo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál sería mi objetivo al realizar esa investigación? ¿Sensibilizar? ¿Hacer conciencia? Porque son como la confusión que se genera en la mayoría de los trabajos o muchos trabajos que leí, es la confusión que se genera. Cuando hablamos de objetivos, hablamos del objetivo de la investigación, no del investigador, ¿no? De la investigación. ¿Cuál sería el objetivo de esa investigación que hemos venido planteando como ejemplo? ¿Qué busco con la investigación que voy a hacer acerca de la contaminación de la laguna como consecuencia de la poca vigilancia que ha habido en el gobierno actual, ¿no? En el gobierno municipal actual? ¿Qué es lo que busco con esa investigación? Comprobar que realmente no se está haciendo la debida vigilancia de las lagunas actualmente. Ese sería mi primer objetivo, porque es lo que estoy planteando, es el problema que estoy planteando. Y yo quiero, ¿qué quiero hacer con la investigación? Comprobar lo que yo estoy afirmando como problema, ¿no? Resolver el problema y bueno, hacer conciencia como tal, no, porque la investigación o el documento que yo presente no va a hacer conciencia a los que lo lean, ¿no? La investigación que yo voy a entregar al final va a ser, bueno, yo estoy comprobando con esta investigación que realmente no se está dando el cuidado necesario de esa laguna, porque yo estuve registrando durante 6 meses que no habían policías, que no habían guardias cuidando la laguna y todo el mundo tiraba basura. Por eso, al final de este año, yo traigo esta investigación y lo estoy comprobando. Tengo fotografías, tengo una bitácora. Bueno, ese es mi objetivo, comprobar que no se tiene la suficiente ayuda de la vigilancia de las autoridades actuales, ¿no? Ese es el objetivo de la investigación, no hacer conciencia, ¿no? Porque si mi objetivo es hacer conciencia, entonces tendría que hacer otra investigación, tendría que ponerme a estudiar sobre la cultura de los pobladores de la localidad, sobre su conciencia, ¿no? Sobre la conciencia ambiental. Y ahorita no me interesa eso. Con el planteamiento que yo puse, ¿cuál es mi planteamiento? La contaminación de la laguna, por eso se los estoy repite y repite para que lo tengamos siempre presente, la contaminación de la laguna como consecuencia de la poca vigilancia del gobierno actual municipal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese es el problema que yo identifiqué. Mi tema es la contaminación de las lagunas, pero yo estoy diciendo que se contamina porque no la están vigilando, no hay vigilancia, no están pendientes de que no se contamine la laguna en el gobierno actual, no en el gobierno pasado, no en el gobierno que viene, sino en el gobierno actual. Entonces, yo quiero comprobar eso. Entonces, mi objetivo, ¿qué va a buscar? Describir, ¿no? El manejo o el presupuesto que se dio para la vigilancia de la laguna o el cumplimiento de las promesas políticas acerca de la laguna o comprobar que no hay suficiente vigilancia de la laguna. Esos son mis objetivos, porque eso es lo que yo quiero comprobar, que realmente no hay vigilancia para que no estén contaminando la laguna. Entonces, no puede ser crear conciencia, no puede ser informar, porque no estoy informando a la población, sino o educando a la población, sino yo quiero tener las suficientes evidencias, tanto teóricas como evidencias físicas de que realmente no se está haciendo ese cuidado de las lagunas y por lo tanto por eso se está contaminando más actualmente durante este gobierno actual. ¿Sí me di a entender cómo hacer sus objetivos? No es crear conciencia, no es dar a conocer la importancia de cuidar las lagunas. No, 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 no. Mi investigación en concreto busca comprobar lo que yo planteé como problema, que no se están dando el cuidado necesario a las lagunas. Entonces, eso es lo que tengo que yo comprobar. Ese tiene que ser mi objetivo. Por eso les decía, en la diapositiva, ¿qué nos están poniendo? ¿Qué nos están colocando? Nos están colocando ¿qué? ¿Qué resultados puede traer mi investigación? ¿No? ¿Qué resultados puede tener mi investigación? Entonces, a eso le llamamos nosotros objetivos. Entonces, algunos trabajos a veces coloco nota baja en ese sentido porque normalmente me colocan eso, de que sí crear conciencia, de que sí informar a la población, de que sí, no, si tu problema de investigación o tú como investigador ya planteaste que están contaminando la laguna porque no ha habido
suficiente cuidado o no hay suficiente vigilancia, tú tienes que comprobar eso. En tu proceso de investigación tienes que buscar la manera o la forma de comprobar eso. Y te dicen, bueno, a partir de 3 ciencias, o a partir de qué disciplinas, o en función de qué, cuál es tu marco teórico, o cuál es la teoría que estás usando para comprobar esa teoría o ese presupuesto que estás dejando tú. Bueno, pues tienes que ponerte a leer, ¿no? Investigar y decir, bueno, históricamente esa laguna ha sido muy fructífera y durante el gobierno de tal sí se cuidó y hubo muy buenos resultados para el turismo. En el gobierno tal también hubo buenos resultados porque hasta se construyeron balsas, ¿no? Hasta dieron el permiso para kayak. Ahorita que hablamos de laguna, me acuerdo que en la mañana leí una noticia aquí en los diarios locales, no va a salir tantito el tema, y leí que decían, han autorizado el uso de kayak en la laguna de las Ilusiones. Yo dije, ¿cómo que han autorizado? Y sí, había otra nota que decía, han autorizado el uso de kayak en una laguna llena de lagartos. Y tienen razón, en esa laguna hay muchos lagartos. Yo dije, Dios mío, ¿cómo se les ocurre autorizar que usen kayak ahí en esa laguna cuando es un peligro? Pues los lagartos ahí están libremente hasta cierto punto, ¿no? Han salido noticias donde los lagartos a veces se comen hasta los perritos o lo que se acerquen ahí, entonces es bastante complicado. Bueno, entonces en función de eso van los objetivos como tal. Entonces no perdamos de vista nuestros objetivos. Pregúntense, cuando vayan ustedes a elaborar sus objetivos o el objetivo de su trabajo, digan, ¿cuál fue el problema que me planteé? Entonces, con el problema que me planteé, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar con la investigación? ¿Qué es lo que quiero esclarecer? ¿Qué es lo que quiero comprobar con esta investigación que voy a hacer? Y a partir de ahí ya pueden elaborar sus objetivos, ¿no? Entonces, por eso ahí Tamayo nos dice, el objetivo de una investigación es lo que ha de demostrar a partir del problema que se tiene, a partir del problema que se tiene, ¿no? Lo cual nos permite formular objetivos generales y objetivos específicos. A lo mejor mi objetivo general es demostrar la poca vigilancia, ¿no? O presentar un informe semestral sobre el número de policías o vigilantes que hay en la laguna durante 6 meses, ¿no? Por eso hablo de semestral, ¿no? O demostrar, identificar cuáles son las causas de que el por qué no hay suficiente vigilancia. Sería un objetivo particular. Y así ustedes van determinando cuáles serían los objetivos que se buscan con la investigación. No, no intentar decir, bueno, es que mi investigación va a ser conciencia, mi investigación va a informar, mi investigación va, no. ¿Qué es la solución posible que va a tener tu investigación? ¿Qué es lo nuevo que va a descubrir tu investigación? Entonces, lo hemos dicho desde la sesión 2. Investigar implica, pues, buscar una verdad, buscar un nuevo conocimiento. Entonces, dentro de los objetivos, pues debe de estar eso, identificar lo nuevo. Pues aquí presento una lista de verbos para los objetivos de investigación según el nivel que se maneje, ¿no? El nivel explicativo, el nivel exploratorio y el nivel descriptivo, ¿no? Entonces ahí ustedes, según la investigación que vayan a hacer, que comúnmente en su caso puede ser descriptivo, ¿no? Puede ser descriptivo. Exploratorio, a veces en ese nivel que se hace investigación, es poco probable. Y explicativo y comprobable, pues también no es más para las ciencias experimentales o para la investigación experimental. Recuerden que está la investigación de campo, está la investigación documental y está la investigación experimental, ¿no? Entonces, normalmente la investigación documental, pues describimos. Entonces, por eso le digo a ustedes, ¿no? Como ustedes van a hacer una investigación documental, pues probablemente se quede en la línea de la descripción, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, con respecto a la laguna, pues identificar cuáles son, eh, identificar cuál es la organización que tiene el gobierno local para el cuidado de la laguna. Pues ya ustedes empiezan a hacer esa investigación, ¿no? Identifican, ¿no? O describen, o comparan en función de meses. Comparar los gobiernos, etcétera, ¿no? El cuidado de la laguna durante el gobierno tal, del gobierno tal y del gobierno tal en relación con el gobierno actual. Puede ser sus objetivos. Entonces ahí están esa lista de verbos. La justificación, pues tienes que decir por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esa investigación? A eso responde la justificación.
Tú dices, bueno, me interesa esta investigación que realizo respecto de la contaminación de la laguna, de las lagunas contaminadas en relación de que hay poca vigilancia, es debido a que ha disminuido el número de visitantes o ha disminuido el uso de los alrededores de la laguna, y de tal forma que quisiera saber cuál es la causa de que ahora todo mundo tire basura o ahora todo mundo quiera tener sus desagües residuales desde ahí. Ah, por eso hago esta investigación, ¿no? Pues es explicar por qué realizas esa investigación. Entonces, tomando en cuenta tu planteamiento y tus objetivos, ¿no? Tus objetivos. Deben de ir muy, muy de la mano. ¿Por qué? Porque prácticamente se articulan. Es decir, casi es lo mismo, nada más que de manera o planteada de otra forma. Entonces, para que no se les vaya a ir, tienen que ir como revisando a ver si tienen el mismo argumento, si tienen la misma forma de describir en su investigación. Entonces, si yo ya dije que quiero comprobar que hay poca vigilancia de las lagunas y que por eso está contaminado, entonces tengo que decir dentro de mi justificación es que debido a que he visto más verdosa el agua de la laguna he visto que está muy estancada la basura o he visto que se ha secado muy rápido, entonces sí quisiera saber cuál es la causa de esta contaminación o quiero saber por qué ahorita, o porque hay mucha inseguridad alrededor de la laguna, ha sido menos visitada, etcétera, ¿no? Todo esto va en relación a tu planteamiento inicial. Entonces, justificar significa decir por qué se está realizando tal investigación. Y la hipótesis no es otra cosa que lo mismo planteado a manera de afirmación, ¿no? Una hipótesis es una afirmación con miras a comprobarse, ¿no? Ya en la clase, en la sesión pasada yo les decía, ¿cuál es su hipótesis del por qué pocos alumnos de preparatoria en línea SER no se conectan a los espacios abiertos de aprendizaje? Ustedes lanzaron su hipótesis, ¿no? Cada uno de ustedes. Y lo mismo ocurre en este momento, ¿no? Si yo les preguntara respecto al ejemplo que hemos colocado de la laguna de la contaminación, ¿cuál es su hipótesis? ¿No? Ya se está presentando, ya se está diciendo que la contaminación de la laguna de las ilusiones es debido a la poca vigilancia que ha habido durante este gobierno. Esa es mi hipótesis. Al final de mi investigación, yo podré decir si es verdadera o si es falsa, ¿no? Al final de mi investigación. ¿Por qué? Porque yo ya tendré evidencias, ya tendré pruebas, etcétera. Y en una investigación documental, yo puedo llegar y hacer una hipótesis en función de lo que yo lea, lo que yo investigue, lo que yo haga en mis fichas, lo que yo pueda tener como resultados, donde digo, bueno, el científico tal nos dice que la adicción en las drogas es común o la adicción en las drogas es, es inevitable. Por lo tanto, yo puedo decir que, como hipótesis, no considero que el consumo de drogas o de la marihuana sea libre debido a que también es adictiva, a mayor o menor grado, pero también es adictiva. Por lo tanto, puedo decir que, como hipótesis, que todas las drogas son adictivas, ¿no? Todas las drogas son adictivas, de tal forma que yo estoy pues en contra de que se legalice, debido a que tarde que temprano caes en la adicción de cualquier droga, llámese como se llame, natural, artificial, etcétera. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues prácticamente estoy comprobando lo que estoy sacando de viva voz en función de probablemente una investigación documental que yo hice. Pero la hipótesis es eso, una afirmación en miras a una comprobación. Yo voy a comprobar esto que estoy diciendo en una investigación, tanto de campo como una investigación documental. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición a comprobar. En el ejemplo que traemos, ¿cuál es la suposición? Que la laguna está contaminada porque no está siendo vigilada, como en sexenios pasados o en periodos de gobierno pasados. Entonces, yo tengo que comprobar eso. Entonces, mi hipótesis, ¿cuál es? Esa. Yo afirmo que la laguna está siendo contaminada actualmente en este periodo de gobierno porque no mandaron suficiente vigilancia. Esa es mi hipótesis. Lo que tengo que hacer es comprobarla en el proceso de mi investigación. Entonces, pues ahí tenemos la hipótesis, ¿no? Como supuesto de la realidad. Debe de aprobarse, ¿no? Y lo que se prueba es la relación de hechos que se enuncian, los cuales pues son las variables, así se habla en metodología de la investigación,
con respecto a causa-efecto puede ser las variables, lo que se está variando. El hecho causa es la variable independiente y el hecho efecto es la variable dependiente, ¿no? Entonces, por ahí. Y pues aquí les coloco un esquema, ¿no? Está el problema. Este problema prácticamente es lo mismo que la hipótesis. Y que en el trabajo de campo, pues yo voy a comprobar si mi problema que yo presenté al principio, que yo planteé, es verdadero, es falso, ¿no? Y me va a permitir, pues prácticamente comprobar o tener una respuesta, tener un conocimiento nuevo, ¿no? Que pueda llevarme a completar mi investigación, ¿no? Y sin duda alguna, pues hay que colocar toda la referencia bibliográfica y el citado posible para que no pueda ser considerado como un plagio lo que ustedes coloquen o tengan dentro de la investigación. Tenía una actividad, nuevamente se me fue el tiempo, les iba a pedir, a ver, coloquen un tema, un problema, un objetivo, una hipótesis y una justificación. Bueno, de hecho lo hicimos, ¿no? Ya les preguntaba yo cuáles serían los problemas que tienen en sus localidades. Bueno, pues habría que explicarlos o plantearlos, ¿no? Y ya dimos un ejemplo muy general, el tema de la contaminación de las lagunas a causa de la poca vigilancia que hay en el gobierno actual. El tema, ¿cuál era? La contaminación. El problema, la contaminación de la laguna por falta de vigilancia durante el gobierno actual. El objetivo, identificar o mostrar o describir, ¿no? Cuáles son las causas de la poca vigilancia de las lagunas durante el gobierno actual para que haya una contaminación. Ese es mi objetivo. Mi hipótesis, que la laguna está siendo contaminada porque no está siendo vigilada como por el gobierno actual. Y mi justificación es, bueno, esta investigación se realiza en función de que se ha visto que hay mayores pestilencia en la laguna, el agua está muy estancada, y los peces se mueren, etcétera, ¿no? Debido a ello, quisiera saber por qué está sucediendo este fenómeno, ¿no? O quisiera proponer algo ante este fenómeno, o quisiera evidenciar algo de este fenómeno. Entonces pueden ser diferentes la justificación que yo planteé. Pues es lo mismo que una matriz de consistencia y si se dan cuenta en el formato, donde dice formato básico, pues es problema, objetivo, hipótesis, causa-efecto, que es las variables, y el método, ¿no? Que ustedes van a investigar, que en este caso su investigación es de tipo documental. Esta es la actividad integradora número 6, o es lo que se lo solicita para que no se pierdan. Y ahorita terminamos. Establecer una hipótesis de investigación frente a un problema e identificar las alternativas de abordarlo. ¿Qué te piden? Plantear el problema, justificar el problema, argumentar cuál es tu postura, que al fin de cuentas es tu planteamiento, porque tú eres el que estás colocando el problema o tú eres el que estás identificando el problema. Es que yo no soy a favor de la legalización de la marihuana. Por esto, por esto, por eso. 3 disciplinas o 3 fuentes que puedan ayudarme a sustentar, ¿no? Lo que yo estoy diciendo de que las marihuana o que de las drogas son adictivas. ¿Qué busco con esto? Describir, ¿no? Describir, ya les decía hace un momento cuáles son los verbos que pueden utilizar, ¿no? Y decir una hipótesis, que es lo mismo que el planteamiento del problema, pero de diferente forma, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Considero que el consumo de cualquier droga genera una adicción de tal manera que no es factible que se legalice o que se consuma abiertamente cualquier droga en cualquier cantidad y por cualquier persona. Esa es mi hipótesis, ¿no? Y pues colocar sus fuentes. En sí, esa es la actividad integradora. Es lo mismo que acabo de explicarle en toda la sesión y tomar en consideración las rúbricas, ¿no? Selecciona un tema de investigación, haz el planteamiento del problema, realiza la justificación en mínimo de 6 líneas sobre la importancia de realizar una investigación, es la justificación, una argumentación sobre tu postura acerca de la investigación que vas a hacer. En Internet, 3 disciplinas, eso ténganlo bien presente, les piden ahí 4 o 5 líneas, sus objetivos, ¿no? Hacer la hipótesis de la investigación y colocar sus fuentes al estilo de PREP en línea. Entonces, no se pierdan de vista las rúbricas porque en función de ella yo reviso, ¿no? Y ya les coloco, sí propuso su tema de investigación. Su planteamiento del problema no es claro, debido a que debió explicar cuál es el problema. Solo me está repitiendo el tema, pero no me dice cuál es el problema que identificó. Y ahí les voy colocando las observaciones. Entonces, por eso es importante fijarse muy bien en las rúbricas. Y ahí están las otras rúbricas que van en función de que si usan la tecnología, que si siguen las instrucciones,
de que si lo enviaron en tiempo y forma a la plataforma, etcétera, ¿no? Cómo organizaste la información, si fuiste respetuoso, si el producto que entregaste no tiene errores de ortografía o sintaxis, buscas bien la información con fuentes confiables, haces una verdadera investigación fundamentada y organizada, ¿sí? No solo colocar y pegar, copiar y pegar información, sino pensar muy bien, ordenar muy bien y analizar las alternativas que se tienen en el problema de investigar. Muy bien, pues bueno, pues ojalá y les sea de apoyo y de ayuda esta sesión. Pues ahí termino con esto. Una investigación es un proceso de descubrimiento de una posible respuesta a un problema identificado. Tengan en la cabeza esto presente. Un problema, una posible solución. Articulándola, es decir, ordenándola con cada uno de los pasos que ya vimos, que ya les expliqué, y pues que puedan tener pues una respuesta lo más veraz posible, ¿no? Más objetiva posible. Pues no me queda más que pues agradecerles su atención y su asistencia a este espacio abierto para el aprendizaje. Nos vemos la próxima semana en la semana de integración. No sé si hay alguna duda, si no, bueno, pues quedo a sus órdenes. Pasen bonita noche. Adelante, Anaí. Muchas gracias por tu asistencia. Buenas noches. Bueno, no habiendo ninguna duda, les agradezco. Buenas noches, Milagros. Buenas noches. Buenas noches, Lisette. Hasta luego.